Quinteros y Juan Cristóbal Guarelo a esta hora conducen Palabra que es Noticia en la 88.9. Futuro, la radio del rock. 8 de la mañana con 41 minutos. Hacemos Palabra que es Noticia aquí en Futuro, la radio del rock. Nos vamos a preocupar de un tema que nos pareció muy interesante para compartir con todos ustedes. Una de las personas con principales conclusiones del estudio Exclusión Social en Personas Privadas de Libertad presentado por la Fundación San Carlos de Maipo es la falta de acceso a derechos sociales como educación y salud. Por diferentes situaciones uno puede ver graficada esta situación en la marcha actual de la sociedad. La situación es preocupante si se considera que en Chile la población penal ha aumentado más del 50% entre los años 2000 y 2010. Las expectativas de reinsertarse aún son bajas y lo mismo sucede con su participación laboral. Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, está con nosotros aquí en el estudio. Marcelo, buen día. Buenos días, Antonio. Buenos días, Juan Cristóbal. ¿Qué significa estos derechos sociales de personas privadas de libertad? Para darle contexto. Para darle contexto, los derechos sociales, la forma en que nosotros nos vinculamos en la sociedad a través de una serie de prestaciones que nos permiten tener una relación más integral desde el bien común para cada uno de nosotros. Son las oportunidades que están en la base de toda sociedad. Y cuando hablamos de los derechos sociales de las personas privadas de libertad, tenemos que entenderlo de la misma forma que cualquier otro ciudadano. Los que están privados de libertad tienen una pena que está asociada a no estar dentro de la sociedad durante un periodo de tiempo, pero no significa que pierdan esos derechos sociales, y muy por el contrario, si nosotros pretendemos reinsertarlos, rehabilitarlos, y como nosotros decimos, ni siquiera reinsertarlos, sino que insertarlos por primera vez, tenemos que conectarlos nuevamente a esos derechos sociales. Esos derechos sociales son la base de un comportamiento prosocial. En contradicción, cuando hablamos de exclusión, tenemos la base de los comportamientos criminológicos. No significa que todas las personas que están en situación de exclusión van a ser criminales, pero sí significa de que son condiciones de riesgo que pueden motivar a aquellos elementos que fundamentalmente están a la base de la delincuencia. Entonces, cuando hablamos de derechos sociales, y este es el primer ejercicio que se ha hecho en Chile respecto de observar cómo, por un lado, desde antes de entrar a la cárcel estaban privados de esos derechos sociales y cómo, estando en la cárcel, han profundizado sus condiciones de exclusión. La Fundación San Carlos de Maipo ha trabajado en esa lógica porque desde hace ya un par de años estamos trabajando en barrios vulnerables. Hemos visto la necesidad de prevención en esos barrios vulnerables, donde los jóvenes a más temprana edad comienzan a delinquir. Marcelo, cuéntanos algunas de las conclusiones de este estudio que dice para después profundizar un poco en el tema. Mira, como condición de entrada, gran parte de esta población penal manifiesta, por ejemplo, temas de baja escolaridad completa. O sea, hablamos básicamente de jóvenes, que se le dieron un rango tal. No, sí. ¿Qué entendemos por derechos sociales? Me parece que sería bueno aclararlo. Súper importante, Juan Cristóbal, porque es una discusión que hoy día de alguna forma se ha instalado en el resto del mundo, o sea, considerar derechos sociales la educación, el trabajo, la salud, la vivienda, etc. Ciertamente, cuando hemos tenido un historial de estado de bienestar en general, en el buen sentido de la palabra, no es que el Estado tenga una cosa perniciosa respecto de proporcionar ciertos derechos sociales, sino que el rol del Estado está en garantizar ciertas condiciones mínimas para que cada ciudadano tenga la posibilidad de su desarrollo. Ese es el derecho social. Y esas condiciones mínimas que están pactadas en sociedad, que se construyen a partir de la relación con la sociedad, para lo cual tú, yo, todos nosotros pagamos impuestos, exigimos a nuestras autoridades que cumplan y satisfagan de acuerdo a la ley aquellas oportunidades que dicen satisfacer. Cuando te dicen que garantizamos la educación para toda, hasta la educación media, o decimos tenemos educación garantizada por 12 años, que esa garantía se cumpla. O sea, lo que yo entiendo, y ahí ahora te voy a dejar que continúe, es que no ocurra que una persona que cae detenida o es procesada o es sentenciada, o sea, una sentencia, pierda todos los derechos, ¿no? Pierde el derecho al desplazamiento, a la libertad, pero no pierde el derecho a educarse, no pierde el derecho a vivir en un lugar digno, no pierde el derecho... Y cabe una responsabilidad adicional. El Estado, cuando verifica que no ha cumplido con esos derechos, por ejemplo la educación, debe proporcionar en los recintos intrapenitenciarios la posibilidad de que podamos completar esa educación. Es cierto, el estudio habla de un 87% que no ha terminado la educación, pero fíjate que hay centros penitenciarios como... Nosotros tenemos un trabajo muy bonito con el Espacio Mandela en el centro penitenciario, en la ex penitenciaría, en el patio 11, donde prácticamente el 100% no ha llegado a cuarto básico.
Entonces, hay claramente, si no una causalidad, por lo menos una correlación entre las personas que no han completado su educación básica o su educación media. Además de la educación, Marcelo, ¿qué otras conclusiones? La salud, la previsión, por ejemplo. Tú sabes que la población penal antes de entrar a la cárcel, un 34% no tenía ninguna condición de salud, versus el 3% que es la población general. Entonces, estadísticamente, te genera una diferencia que dice por qué la población que llega a la cárcel ha tenido tan bajo acceso a la salud. Pero también casi un 70% abandonó su hogar antes de los 18 años. Por lo tanto, no tenía redes familiares a qué recurrir hasta esa edad. O muchos de ellos pasaron por centros del Sename. El 42% pasaron por centros del Sename. Entonces, tú dices, mira, aquí hay algo que bueno, no es que explique la delincuencia propiamente tal, pero que está presente en el comportamiento delictivo, que está presente en la reincidencia y que tiene que ver directamente con la exclusión. Es primera vez que se puede observar que hay elementos que pueden estar contribuyendo en la base criminológica y que esos elementos, para lo que es peor, que dentro de la cárcel se profundiza. Dentro de la cárcel, cerca de la mitad pierden relaciones de pareja. Casi un 70% no se vuelven a vincular nunca más por culpa de su condena con las redes familiares. Solamente queda el papá y la mamá como la gran esperanza en el imaginario del preso de poder ser quienes los van a acoger cuando salgan afuera. Estamos conversando, ustedes escuchan a Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, este es un tema, me parece muy interesante escucharte respecto a ese tema, pero al mismo tiempo, en la actual coyuntura, complejo desde el punto de vista de las personas, no sé si me explico. Sí. A ver, me parece que hay una percepción instalada respecto de que la justicia chilena en general es poco reparadora con las víctimas. Y cada vez que ocurren estas, y lo que más se maneja en los medios y en esta sensación de las conversaciones permanentes, toda la puerta giratoria, la impunidad, cuando ocurren este tipo de situaciones, o cuando las vemos en los medios, inmediatamente miramos la contraparte, entonces se va generando, no sé si me explico bien, sí, claro, este círculo vicioso de querer condenar, y aquí quería llegar, y cuando llegamos a las razones de esto, ¿cómo, en el fondo la pregunta es, ¿cómo enfrentar esto? Porque claro, tú me dices, el Estado tiene que entregar esto, pero el Estado no lo va a hacer. O sea, no lo hace, digamos, con poco, ¿cómo lo va a hacer más encima con esta población de riesgo? Bueno, mira, nosotros, a ver, en primer término, efectivamente, esto probablemente es lo menos popular que hay. Va a hablar de los derechos de los presos, de preocuparnos Correcto. de la medida de exclusión, preocuparnos de que no se revictimice adicionalmente. Pero imagínate tú, si uno hace el análisis respecto de la cantidad de personas que están internas y cuáles reinciden antes de los 3 años, donde fácilmente estamos hablando, por ejemplo, de que los que son reincidentes habituales, sobre un 50% ya está reincidiendo al tercer año, y los que son primerizos, sobre el 60% ya está reincidiendo. Claramente ese es un problema también de seguridad pública. Preocuparse de los derechos sociales tiene que ver con apuntar a las causas y no apuntar a los efectos. Lamentablemente las políticas públicas han estado centradas en los efectos y hemos caricaturizado el fenómeno de la puerta giratoria, de decir, pongámosle la tranca a la cárcel, pongámosle la tranca a los tribunales y no pongámosle la tranca donde se generan estos problemas, que es en el barrio, que es donde ahí está dándose estos problemas de inequidad, donde el urbanismo, donde las posibilidades de áreas verdes, donde las posibilidades de acceder a la educación, donde las condiciones de pobreza, donde las condiciones de acceso a la salud, etcétera, no se están resolviendo. Y en la medida que no se resuelvan, no solamente vamos a tener más presos, vamos a tener más victimización. Hoy día, por ejemplo, se está discutiendo el tema de la agenda corta y se está discutiendo poder criminalizar a aquellas personas que han sido primerizos y meterlos dentro de la cárcel. Si estamos con la estadística... O sea, mandarlo a la Universidad del Delito. Mandarlo a la Universidad del Delito. Si estamos hablando de que ellos en 3 años van a volver a reincidir, si usted antes metía 100 y ahora mete 200, probablemente va a tener 120 y no 60 en los barrios con especialización delictual. Además de lo que hacen ustedes, para darle un sentido más optimista a esto, ¿se puede cambiar? ¿Qué nos puedes contar respecto de la experiencia de usted o incluso de experiencias comparadas con este? Absolutamente. Lo que pasa, Antonio, y quizá uno de los desafíos más importantes es poder recuperar los espacios de la sociedad civil.
Nosotros desde hace un par de años ya estamos trabajando en un modelo que hemos desarrollado junto a la Universidad de Washington que se llama Comunidades que se Cuidan. La Fundación San Carlos de Maipo ha sido pionera en visibilizar esta situación desde lo preventivo y trabajar con las organizaciones de base, con las organizaciones sociales. Eso que se ha ido perdiendo durante décadas, eso que se ha ido perdiendo, lo que es la cohesión social que abre espacio a la delincuencia. Los narcotraficantes cuando llegan a los barrios lo hacen donde está esa debilidad en la cohesión social. Cuando nosotros creamos o formamos consejos comunitarios, que es lo que hemos estado haciendo, donde cada uno se preocupa de ver cómo puedo contribuir al desarrollo positivo de la infancia. Y me preocupo de la educación, me preocupo de recuperar áreas verdes, me preocupo de los programas de habilidades parentales, etcétera. Y lo hacemos con evidencia, no lo hacemos solo de la Plaza del Barrio, no sé. De la Plaza del Barrio, pero que la Plaza del Barrio sea una construcción colectiva. Eso. No ir nosotros como fundación y ya, les vamos a dar la plaza. No, tenemos que trabajar con ellos. Nosotros hemos pintado 1000 fachadas en la Caro hace un par de meses con los vecinos. Durante un año y medio estuvimos preparando a los vecinos, creamos los líderes de barrio y los líderes de pasaje y con ellos recuperamos la junta de vecinos y ellos mismos impulsaron eso, pero a la vez hicieron el encuentro generacional con los niños, con los jóvenes. Entonces una población que principalmente adultos mayores que está en la Caro tuvo ese encuentro generacional, reparador, y desde ahí también preocuparse que el niño ya estaba con uniforme en la calle. Oye, vamos, avisémosle a la vecina, oiga, su hijo está en la calle. Y el botillero del barrio se está preocupando de no venderle a los niños porque sabe de que tiene un compromiso con la comunidad. La clave es comunitaria. El Estado no puede hacerlo todo y no puede pretender hacerlo todo. El Estado tiene que trabajar con las fundaciones, con las organizaciones de base, tiene que trabajar con las organizaciones funcionales, con los gobiernos locales. Cuando el Estado pretende hacerlo todo, no llega descentralizado, no llega a la frontera que tenemos que llegar. La descentralización en Chile la maneja el tercer sector, la descentralización en Chile la está trabajando día a día con muchas dificultades las fundaciones, las organizaciones, los gobiernos locales. Por eso que es re importante en esto poner el foco en decir, bueno, efectivamente, aquí siempre se comprometen recursos, pero el principal recurso es la comunidad. Marcelo, ¿dónde se puede encontrar información del trabajo que ustedes están realizando? Yo quiero invitarlos a todos a conocer nuestra página web en www.fsancarlos.cl. La verdad es que todo lo que ustedes necesiten en términos de apoyo técnico, nosotros estamos totalmente dispuestos a contribuir con las organizaciones, con los gobiernos locales y con el gobierno central. Creemos que tenemos que avanzar hacia políticas públicas locales, hacia políticas nacionales, pero fundamentalmente poner el foco en la sociedad civil y en cómo la sociedad civil también tiene la respuesta a estos grandes problemas. Marcelo, muy interesante escucharte, que les vaya muy bien. Muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias. Muy amable. Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, www.fsancarlos.cl, para que ustedes puedan tener información y además, si lo desean, integrarse a este trabajo tan interesante que ellos hacen. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Les quiero contar acerca de